He tenido muchas interferencias para poder grabar este video. La mejor idea es la que se hace, así que... Hola, sean bienvenidos a Andy Consciente. Yo soy Andrea, astróloga, tarotista, que últimamente he estado sintiendo muchos impulsos de habla de esto, haz el otro, y han estado resultando bastante bien. Entonces, nada, estaba literalmente dándole de comer a mis mascotas y... fue como que habla de esto y vamos a desarrollar. La idea está como que muy fresca, pero pues aún así, si te quedan dudas, si tienes opiniones, cualquier cosa, te leo aquí en los comentarios y después podríamos profundizar un poquito más en esto. Pero ahorita que está como que súper fresco, creo que vale la pena. Hoy vamos a hablar de ego versus alma, versus corazón, versus espíritu, en una cuestión de motivación, en una cuestión de movimiento. Vamos a partir de que el ego no es necesariamente algo malo, no es algo con lo que tengas que luchar. El ego te cuida, el ego pues es esta imagen, ¿no? Esta, incluso podría decirse máscara que llegamos a tener ante los demás, ante la sociedad. Es como nuestro avatar para la Matrix, por así decirlo. Y pues sí, lo que hace prácticamente es protegernos, darnos una identidad, darnos cierto molde, darnos cierta idea, cierto impulso, sacar mucha motivación, o sea, nos ayuda mucho a dirigirnos en la vida. ¿Qué pasa? Que muchas veces en la infancia, si tuvimos algún evento traumático, algún evento complicado, que pues seguramente sí, habrá en diferentes niveles, pero pues como todos, es la experiencia humana. Y el ego lo que empieza a hacer es proteger, pero muchas veces para evitar que se dañe de nuevo el corazón o para evitar sufrir ese mismo nivel de trauma o de dolor, crea estas corazas, estas máscaras que no permiten que salga al mundo nuestra verdadera personalidad o nuestra personalidad mágica, ¿no? Tú estás en un proceso de despertar espiritual, seguramente ya pasaste por una etapa de despersonalización o muerte del ego, que posiblemente te van a llegar muchas en la vida, ¿vale? O sea, a veces nos llega más de una y les digo el despertar del despertar y seguimos evolucionando y evolucionando. Pero ¿qué pasa? Al menos cuando tienes la primera o la más fuerte, sí hay todo un proceso de despersonalización. Si por ejemplo yo crecí con esta idea de que, bueno, pues yo soy Andy y Andy se comporta así y vive así y tiene tal familia y tiene tal contexto y tiene tal historia y mexicana y morena y piel así y estos ojos y esta cara, etc, etc, etc. Esa es la identidad que formas de ti y eso es lo que eres, ¿no? O sea, lo que tú crees que eres. Llega un momento donde te das cuenta que ¿qué pasa? Si yo tuviera otro color de piel, dejaría de ser Andy. Si yo tuviera otro cabello, dejaría de ser Andy. Si yo hubiera nacido en otra familia, dejaría de ser Andy. Entonces empiezas a darte cuenta que de pronto lo que eres no es tu contexto, no es el empaque en el que vienes, no es tu avatar, no es el entorno, no es tu pasado, no es tu familia, sino lo que tú eres va mucho más allá, porque lo que tú eres es la esencia. El alma, eres tú. Entonces, en esa muerte del ego pasas por un periodo de despersonalización. Muchas veces sientes que te pierdes, ¿no? O entran estas como mini crisis mentales de, es que yo soy esto, es que yo siempre he sido así, yo siempre he sido la que ha sacado 10, yo siempre he sido la que se ha comportado así, la que se ha comportado así, estoy fallando, estoy esto, estoy el otro. Y entonces te empiezas a reencontrar y aceptar partes de ti, aceptar las sombras, a integrar sombras, a integrar traumas, etc, 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 hasta que vuelves a formar tu nueva identidad, pero ya desde una forma más consciente, vamos a decir, o una forma más entera, donde ya no te definen los otros o donde ya no te define el exterior, porque tú ya sabes quién eres, donde ya no te definen los éxitos, donde ya no te definen los fracasos, donde ya no te define tu historia, sino simplemente es el hecho de ser. ¿Qué pasa con estas muertes del ego? Usualmente son procesos donde tienes que desarrollar mucha humildad, de mucha transformación, de mucha purificación, de mucho llanto, pero sobre todo son procesos que te hacen desarrollar mucha humildad. Y pasa mucho que hay personas que se quedan estancadas porque no se terminan de rendir, no terminan de soltar el ego. Pero bueno, ahí terminan haciendo como una especie de alquimia incompleta y luego el ego, en lugar de haberlo destruido, pues lo terminan como que disfrazando o tapando como que con otras energías, como que de otra forma, como que con otra máscara y salen y al final es un proceso que está incompleto, ¿no?
Pero lo saben y luego a lo mejor se les vuelve a caer o saben que van avanzando pero en el fondo tienen miedo, saben que van avanzando y que en el fondo no está bien hecho. Pero bueno, ahorita no nos vamos a meter con eso, con ese tipo de personas, sino vamos a hablar que una vez que llegas a este punto donde reconoces la humildad, donde te rendiste, donde te das cuenta que eres, pasar que puedes sentirte desmotivado. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que estos procesos también nos llevan como a una especie de nihilismo existencial. Y entonces es como que pues nada existe y nada importa, o una especie de estoicismo mal direccionado, ¿no? Como, pues nada, todo se va a solucionar, pues es la esencia, pues es esto. Y es como que ya ni siquiera es como vivir, sino como que quedarse en piloto automático. Y una cosa es fluir y co-crear con el universo, y otra cosa es rendirse, y el hecho también de decir, ay bueno, pues ya a mí nada me afecta, pues ya lo acepté, pues, y tener una actitud muy pasiva ante la vida no es mejor que vivir en ego, o sea, es nada más que te pendulaste al otro lado y listo. Ahora a lo mejor en lugar de estar motivado y de que voy a hacer esto y jugando a la Matrix, dices, pues ya no va a jugar, si al final es un videojuego, si al final son las reglas, si al final es esto, pues ya no va a jugar. Y no se trata de eso, se trata de que nosotros venimos a cambiar las reglas del juego, a cambiar el mismo juego en sí. ¿Y cómo lo vamos a cambiar? Jugando. ¿Qué pasa entonces en estos momentos? Que usualmente cuando tienes una muerte del ego tan profunda o cuando estás en ese proceso, pierdes mucha motivación, te desmotivas. Incluso llegas a pasar momentos con distimia, ¿no? Podrían algunas personas incluso caer en depresión. Y sí, son momentos donde no le encuentras sentido a nada, pues también es parte de la noche oscura del alma, es esto, o sea, son momentos duros, difíciles, pero la cosa es salir de ahí, porque si no puedes permanecer en un estado constante de no tener motivación, porque ¿qué pasa? Cuando nosotros nos motivamos por el ego, siempre nos hemos motivado por el resultado, y de hecho esa es la manera en la que nos enseña la sociedad a avanzar. Es la zanahoria, es esta metáfora de la zanahoria, es como que, ¿qué quieres en la vida? Pues tanto dinero, tal cosa, tal carro, la familia, entonces es el resultado. Entonces te motiva el resultado, te motiva la zanahoria. Y entonces si entras en esta despersonalización y te das cuenta que a lo mejor cuando tú lo consigas, tú no vas a hacer tu carro, tú no vas a hacer tu familia, tú no vas a ser la esposa, el esposo, tú no vas a hacer la casa, tú no vas a hacer el dinero. Y si lo que soy es yo, podrías caer, lo que decíamos, ¿no? En esta parte de, pues si yo ya soy, entonces ¿para qué voy? ¿Por qué me muevo? Porque si te das cuenta, esta es una forma muy egoica de avanzar. Esta es una forma muy egoica de vivir, dejándonos llevar por los resultados. Y es por eso que también, si no llegamos a los resultados, pues nos desmotivamos, ¿no? O nos sentimos un fracaso. Todo eso tiene que ver literalmente con el ego. Pero sí, justamente toda la vida nos han enseñado a enfocarnos en el resultado. Salir de la primaria, salir de la secundaria, estudiar en la universidad, conseguir tu título, conseguir un trabajo. O sea, pero es como que el resultado. Y nos hemos olvidado mucho del proceso. Nos hemos olvidado mucho del camino. Nos hemos olvidado del viaje. Y literalmente eso es la vida. Es el viaje del héroe. Por ejemplo, no sé, la película de Hércules, ¿no? Ese es el mejor ejemplo. Hércules me encanta. Hércules yo lo uso para todo, ¿ok? En cuanto empieza a entrenar, hace todo el viaje, llega con Zeus y no, que ya lo logré, no sé qué, que ya soy un héroe. Y Zeus es como que, a ver, un héroe no es la fama y el reconocimiento y el dinero y la fortuna, no es eso. Y Hércules se queda así como de que... Y eso es el ego, eso es lo que nos dice el ego que un héroe es. Eso es lo que nos dice el ego, el resultado monetario, financiero, reconocimiento, etcétera, cuando en realidad... Después que sigue haciendo su viaje y se da cuenta él, lo que para él significa el éxito, prácticamente estar con Meg, ¿no? Estar con ella y estar en la tierra y estar al servicio y poner sus dones al servicio y no necesariamente estar con los dioses en el Olimpo. Entonces es eso. Y ahí lo que importa y para él lo que se da cuenta es que no es el resultado, no es la fama, sino es todo lo que... pasó, todo el proceso, la persona en la que se convirtió y lo que significa su resignificación del éxito y de la vida para él, para Hércules, para él mismo. Y ahí es cuando logra su viaje, ahí es cuando termina la película. O
sea, no es en el momento en el que, lo logró y las chanclas aerodinámicas. O sea, no, es cuando se da cuenta de todo esto y esta realización siempre va a ser personal. Esta realización siempre va a estar en uno mismo y esta realización va a ser diferente para cada uno de nosotros porque el viaje de cada uno de nosotros es distinto. Está la diferencia de cuando nos enfocamos de una forma egoica en el ir y en el resultado a enfocarnos en el ser, ¿no? O en el corazón. Ahora, antes de pasar a la parte del corazón, pasa mucho también que en la sociedad en la que estamos hay demasiada crítica y hay demasiados oídos a la crítica y somos una sociedad que critica mucho. Ahora, no estoy diciendo que criticar sea malo, porque es bueno cuestionarse, es bueno criticar lo que estás haciendo, lo que se está presentando, es bueno criticar el material de las personas, su presencia al mundo, su servicio, pero creo que una cosa es criticar de una forma objetiva o analítica y otra cosa es criticar desde el hate, ¿no? O la envidia. Y muchos de nosotros en este camino, en este viaje, siempre vamos a tener miedo de emprender, de hacer, de lanzar, de hacer cosas nuevas por miedo a la crítica. Pero de nuevo, la crítica de este tipo es egoica. Porque las únicas personas que te van a criticar por no haber intentado, por haber fallado, por haber llegado hasta el final y no haberlo logrado, por haber hecho el otro, son las personas que no han hecho nada. Busca un atleta de alto rendimiento, no sé, un Ironman, una persona que ha hecho un Ironman, un maratonista, etc. Y si tú estás empezando a correr y les dices, no, es que tengo ganas de hacer medio maratón en tanto tiempo, si no lo logras, ellos jamás te van a decir, jaja, no lo lograste. A menos que sean una mierda de persona, ¿no? Pero pues cuestionable, o sea, tú no quieres la opinión de este tipo de personas que son un asquito, ¿verdad? Pero no, o sea, si es una persona que ya hizo su viaje, que sabe lo mucho que cuesta, que sabe el sacrificio, él te va a decir que no importa, lo importante es que lo terminaste, lo importante fue el proceso, lo importante fue que te demostraste a ti mismo hasta dónde eras capaz de llegar, lo importante fue que llegaste a tu límite y que habrá más oportunidades en el futuro. Mismo caso, un emprendedor, un empresario, todas las personas que les he llegado a contar como tipo planes o ideas de negocio que no tienen negocios, siempre miedo, ¿no? De que te va a pasar esto, te va a pasar el otro. Y un empresario que conozco que es muy exitoso, te va a ir bien por esto, por el otro. O sea, te das cuenta inmediatamente de la mentalidad. O sea, tienen una mentalidad mucho de abundancia. Y lo mismo va a pasar en todas las áreas. O sea, la persona exitosa, la persona que lo ha hecho, la persona que ha perseguido sus sueños, siempre son las personas que te van a decir, hazlo, arriésgate, esto, el otro, y jamás se van a burlar de ti por no haberlo logrado. Las únicas personas que se burlan de ti o que te dicen cosas por no haberlo logrado o que te critican son aquellas que tampoco han logrado nada. ¿Por qué? Porque esta crítica viene desde el ego. ¿Por qué? Porque están enfocados en los resultados físicos, materiales de la Matrix. Y volvemos al punto, la motivación no es que no deba venir por ahí, pero no debe ser el ancla. Sí es importante esa motivación, sí es importante ese resultado, pero no debe ser el ancla, no debe ser la base. La base debe venir desde el corazón. Y ahora sí, hablando ya del corazón, ¿cuál es la diferencia? Que el corazón, el amor, el alma, es el camino, es la presencia, es el proceso. Y volvemos a esta parte, por ejemplo, del running, ¿no? Si tú tenías la meta de correr los 21 kilómetros y a lo mejor en cierto tiempo, ¿no? Que seguramente si te pusiste una meta así, lo vas a lograr. Sí, seguramente lo vas a lograr. Seguramente si le pones el empeño, así, lo vas a lograr. O sea, yo he visto que todos lo logran. Es muy difícil que no, a menos que te lesiones o cosas así, pero muchas veces también cuando te lesionas así es la torre que te manda el universo de que, te sientes muy onicha. Literalmente es eso de que el universo, te sientes muy onicha, tras, lección de humildad, tras, lesión, tras, no puedes competir. Pero sí, y si tú, por ejemplo, has corrido, y pongo el ejemplo del running porque ahorita está súper de moda y es algo que yo he hecho. Entonces, a ver, espérenme. Perfecto, mi último maratón de Madrid. Digamos que este es el éxito, ¿no? La medalla. De que, sí, pero pues es metal. Cuando te la dan, cuando te la ponen, cuando la tienes, no es esto. Es lo que significa esto para ti.
Es el proceso. Mañanadas, o sea, las veces que te paraste temprano, las veces que le dijiste que no a la fiesta, las veces que comiste, que priorizaste tu salud, que priorizaste tu dormir, que cambiaste tus hábitos alimenticios, las veces que a lo mejor te empezaste a alimentar diferente para darle esos nutrientes diferentes y que pudieras rendir en el entreno, ¿no? El hecho o lo que significa el haberte comprometido con esa meta y haberla logrado. Y aunque haya habido sacrificios, lo que importa es la persona en la que te convertiste. Y eso es el camino. Eso es el corazón. Y si tú tienes un ego bien integrado, pues sí vas a poder hacer este balance, ¿no? De ponerle dirección, de buscar la materialización de las cosas, pero de vivir, de disfrutar, de estar presente en el proceso y no obsesionarte con el resultado, sino si a lo mejor tu ego está muy desmotivado, si a lo mejor te está faltando conectar con esa parte, con el plexo solar, activarlo, no te estás moviendo y te está costando mucho conectar con la materia porque estás a lo mejor ahorita en tu despertar y estás en toda esta parte de lo etéreo, y pues concéntrate en eso, concéntrate en la presencia, en el ahora, en el momento. Y eso va a ser totalmente la diferencia. Lo que quiero que nos llevemos de aquí es eso, la importancia de la presencia. Presentarte a tu servicio, presentarte a tu familia, presentarte a tu trabajo, presentarte al mundo, a los demás, presentarte a ti, cuidarte, alimentarte, dormir bien, cuidar de ti. Eso es estar presente para ti. Y simplemente a veces hacer las cosas por el simple hecho de la presencia. Eso es vivir. Y al final no se trata de que sea uno u otro, ¿no? O sea, al final también vivimos en la Matrix, o sea, vivimos en la materia. Al final se trata de que converjan estos dos. Al final este es nuestro avatar, al final es lo que les digo, el ego direcciona, el ego protege, el ego también dirige. La idea es lograr la alquimia perfecta entre los dos, pero lo vamos a ir logrando con pruebas y error, con la misma vida, equivocándonos, conociéndonos, etcétera. Y cuando el balance ideal sería que esta parte egoica o la mente diga qué quiere material, qué quiere materializar en la Matrix, qué quiere lograr para que eso dé la dirección. Eso vendría siendo nuestra meta, ¿no? Pero de ahí en fuera, enfocarnos mucho en la presencia y enfocarnos en caminar el camino. El éxito, la recompensa material, el logro es un instante y el camino, el proceso, la presencia, eso es la vida. Y nada, lo voy a dejar aquí. Nos vemos en Instagram, nos vemos en TikTok y todo te digas, no Andy, es que entiendo lo que me dices, pero es que me siento bloqueada, es que en serio no encuentro salida, es que no sé qué camino tomar, es que en serio lo podemos resolver, ¿vale? Una lectura de tarot o de carta natal, ahí vamos viendo según que necesites. Pero sí, aquí te dejo el link para que puedas agendar. Nos vemos, te mando un abrazo de luz y nada, me siento muy feliz, siento que este fue un mensaje así de que ya.